Mira, hay varias razones por las que el mar nos atrae. Varias razones. Voy a explicarlo de una manera muy sencilla porque la gente lo hace muy complicado. La razón que yo considero que es más poderosa, la más fuerte, es que el ser humano, el género Homo, ¿verdad? El género Homo, porque luego ha habido varias especies, ¿no? El neandertal era un género Homo, el Homo habilis, en fin. El género Homo, que es el que ya define lo que luego va a ser las diferentes especies del ser humano, tiene como 2 millones de años, ¿vale? Entonces, sin irnos más atrás, sin irnos a los Australopithecus, que eran homínidos, pero no eran del género Homo. Si nos vamos al género Homo con 2 millones, la pregunta es, ¿cómo o quiénes de todas las diferentes especies del género Homo han sobrevivido? ¿Cuál sería tu respuesta? Nosotros. Por supuesto, el Homo sapiens sapiens, pero esa supervivencia, ¿cómo se ha Los producido? más fuertes, los que han conseguido dominar, ¿no? Vale, los más fuertes. Y los que han conseguido dominar, ¿por qué han sobrevivido? ¿Por qué? Entre otras cosas porque han conseguido dominar su territorio y conquistar. No, pero en términos de la teoría evolutiva, ¿qué significa dominar? ¿Qué significa? En términos reproductivos, ¿eso qué significa? Significa que tú te has reproducido más. De hecho, de otra manera, que has tenido más hijos que aquellos que no tienen tu capacidad de adaptación al medio. No te olvides que la teoría de la evolución de Darwin es una teoría de la selección natural a través de la reproducción. Es decir, aunque Darwin no conocía la herencia mendeliana, porque la herencia mendeliana vino 25 años más tarde, él lo que sí que sabía es que había un mecanismo de herencia. Entonces, lo que te hace a ti prosperar es que al adaptarte mejor, te mueres menos. Si te mueres menos, dejas más crías. Entonces, a medida que las personas que se adaptan peor van teniendo menos crías, desaparecen. Esa es la selección natural. Vale. Y durante esos 2 millones de años, ¿cuáles eran las principales amenazas que tenían los diferentes homínidos del género Homo para sobrevivir? ¿Cuáles eran las principales amenazas? Otros seres humanos rivales, por decirlo de alguna manera, enfermedades que surjan y desastres naturales, imagino. ¿Y nada más? Bueno, y lógicamente también carencia de recursos y de comida, etcétera. Sí, ¿y nada más? Durante muchos años había mucho depredador en nuestro propio hábitat. El hecho de que tú ahora no veas tigres, ni panteras, ni leones enormes, ni mamuts, es porque han desaparecido. Claro. Pero tú tienes que pensar que el ser humano no ha vivido siempre en ciudades. Ya. Es más, en ciudades lleva viviendo 5.000 años. Que no es nada en lo que es la historia, claro. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, sí. Sí, lógicamente los animales también eran una amenaza en su momento. Claro, pero la principal amenaza. La principal amenaza. Porque en la época de cazadores, recolectores, íbamos por ahí vagando y de vez en cuando veíamos otro grupo. Pero en general, las amenazas eran los otros depredadores. Claro. Vale. Claro, entonces hay que tener en cuenta que el tiempo de la historia, que podemos ponerlo en 12.000 años, que es cuando aparece la agricultura, podemos marcar, es algo convencional, pero bueno, 12.000 años de historia, que es cuando la gente, a través de la agricultura, se asienta y crea poblados. ¿Vale? Pero ahora te coge 2 millones, 12.000 años de historia. ¿Qué porcentaje de 2 millones son 12.000 años? ¿0,05? Por ahí. Pues durante el 97,5% de tiempo, tu capacidad para sobrevivir dependía de que tú estuvieras alerta de los depredadores. ¿Vale? Entonces yo ahora te pregunto, en esos 12.000 años posteriores y sobre todo a partir del desarrollo de las ciudades, que ya los depredadores no están en tu hábitat, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la amenaza que sustituye al tigre, a la fiera, al cerdo que se puede acercar y robar a tu hijo, ¿verdad? El ser humano. Entonces, a ti te fascina el asesino porque durante el 99,97% de tu periodo evolutivo, sobrevivir de la entidad, del ser que podía atacarte, comerte y devorarte era vital.
¿Comprendes? Sí, sí, sí. Por eso te sigue interesando el asesino en serie, el psicópata. Interesante. Porque durante toda tu historia como ser humano, salvo el último parpadeo, tu supervivencia ha dependido de que supieras reconocer los ojos amenazantes de una pantera que estaba acechando hasta que el fuego se apagaba, ¿verdad? ¿Comprendes? Sí, sí. Esa es la razón fundamental. Luego también hay otra razón, y es que todo ser humano tiene que hacer un esfuerzo por sublimar sus impulsos que son naturales de agresión y las emociones negativas de rivalidad, de odio, Envidia. de envidia. ¿Comprendes? Entonces, el ser humano exitoso es aquella persona que sublima y que controla, por una parte, el instinto de agresión y por otra parte, el instinto de pérdida o de desvalorización. Por ejemplo, cuando una persona te deja o te humilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que todo ser humano tiene una parte que llamamos sombra. Eso lo descubrió o lo escribió, mejor dicho, Carl Jung, un psicoanalista. Esa sombra que llamamos el lado oscuro, digamos que el lenguaje popular lo llama el lado oscuro. Entonces esa sombra tú la tienes, es tu lado oscuro y todos la tenemos, unos más desarrollados, otros menos. Entonces, ver cómo otras personas liberan su sombra, cometiendo atropellos y burlándose del amor y la ley, para algunas personas puede ser catárquico, ¿entiendes? Porque ves en ficción algo que tú quizás en tu interior, no digo que echaste menos, pero que sí, pero que te refleja un poco. ¿Entiendes? Eso se le llama el atractivo catárquico, ¿verdad? La sombra que tú tienes y que tú controlas todos los días porque eres hombre de bien. Pero claro, hay veces que tú desearías golpear a alguien, ¿verdad? Y hacerle daño de verdad. Bueno, ahí lo puedes ver en una peli. Yo creo que esas son las dos razones fundamentales para lo que nos interesa en el True Crime. Y luego también una tercera razón, porque está demostrado psicofisiológicamente que exponernos a situaciones que producen temor en la realidad, en un ambiente de seguridad, genera endorfinas. En definitiva, genera neurotransmisores y hormonas que se asocian con el placer. Y esa es la razón por la que a ti te gusta leer una novela de misterio o una novela de miedo en tu sillón, ¿verdad? Si tú estuvieras en el lugar del personaje, no estarías tan tranquilo, claro. Pero si estás en tu sillón con un whisky, JB o Jameson, tranquilito, estás genial. Eso se le llamo yo el principio de la para que se entienda mejor. Así todo el mundo lo entiende, el principio de la montaña rusa. A la gente le gusta ir a pasar miedo, porque de entrada yo podría decir, pero qué estupidez. ¿Dónde está el interés de meterte en un sitio y parece que te vas a morir? Sí, sí. ¿Dónde está el interés? Ya. Piénsalo. En el hecho de que sabes que en realidad no va a pasar nada, Exacto. Experimentas esa posibilidad. Claro, por eso el Dragon Khan te gusta, porque tú vas fuertemente sujeto y parece que puede pasar. Que te vas a morir. Ya. Cuando hace ¡guau! ¿Comprendes? Interesantísimo, Vicente.